Papa Francisco ha cumplido ya 5 años al frente de la Iglesia. Él, en los inicios de su pontificado, dijo varias veces que pensaba que iba a ser breve, incluso dio la cifra de 5 años como un referente. Han pasado 5 años y el Papa está bien de salud física y también de entusiasmo. Hay ya varios viajes previstos que abarcan prácticamente todo el año en curso. Es decir, que estos 5 años son los primeros 5 años del pontificado. 5 años ya es algo, ya podemos hacer un cierto balance, pero 5 años no es todo, en el sentido de que el Papa todavía está actuando y que es probable que todavía nos aguarden sorpresas. Por esta efeméride ha habido esta semana pues muchos análisis de lo que lleva sucediendo en este tiempo, análisis que han quedado de alguna manera tapados por un desafortunado incidente en torno a la publicación de una carta del Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, sobre una colección de libros dedicados a profundizar en la raíz filosófica y teológica de las enseñanzas del Papa Francisco. Un incidente que ha llevado a la principal agencia de noticias de Estados Unidos y posiblemente la más importante del mundo, la Associated Press, a acusar al Vaticano de manipulación y de estar elaborando y creando fake news, falsas noticias. Repito, una lástima porque ha ofuscado, ha ocultado un balance sereno de estos 5 años del pontificado. A mí personalmente me ha gustado lo que ha dicho el cardenal Parolin, secretario de Estado, sobre este tiempo ya transcurrido. El cardenal Parolin ha destacado 3 puntos esenciales, según su opinión, de este pontificado. El primero, la alegría. Ha señalado, ha hecho notar que los grandes documentos del Papa hacen referencia a eso, Evangelium Gaudi o, por ejemplo, también Amoris Laetitia, la alegría del amor. Incluso Laudato Si indirectamente habla de alegría. Y decía el cardenal Parolin que esa alegría es la que procede de saberse amado por Dios, no de otras cosas. En segundo lugar, destacaba la misericordia. La misericordia como un elemento esencial en la enseñanza del Papa Francisco. Por otro lado, en continuidad con sus predecesores. No se puede olvidar al Papa San Juan Pablo II, que fue el Papa de la Divina Misericordia. Una misericordia que lleva a proclamar a todos que el Dios en el que creemos los católicos es el Dios de la parábola del hijo pródigo, es el padre que siempre está esperando a sus hijos, es el padre que sigue amando a sus hijos aunque estos se alejen de él. La tercera característica que destacaba el cardenal Parolin era la evangelización. Ya forma parte del elenco de frases de este tiempo cosas como iglesia en salida o prefiero, decía el Papa, una iglesia herida a una iglesia inmovilizada, o el famoso olor a oveja que el Santo Padre quiere que tengamos los sacerdotes porque estamos cerca del pueblo. Bien, 3 características, según el cardenal Parolin, que definen los que han sido estos 5 años. También el secretario de Estado se ha referido a las críticas y ha distinguido entre aquellas que son agresivas, que son destructivas, que son con insultos, de aquellas otras que son constructivas y que ayudan al gobierno de la Iglesia para corregir los errores que toda obra que proceda de seres humanos inevitablemente tiene. Bien, naturalmente esta ponderada y favorable opinión del cardenal secretario de Estado, pues seguro que es compartida por muchos, pero no por todos, ¿verdad? De hecho, como decía al principio, en estos días ha habido multitud de comentarios, de opiniones, de artículos a propósito de estos 5 años de pontificado. Me parece significativo que los más entusiastas, tremendamente entusiastas incluso, que no ven nada negativo y que todo es maravilloso y extraordinario, sean en general aquellos que eran más críticos con los papas anteriores, y que en cambio los que sí que ven cosas negativas, no digo aquellos que son agresivos y que insultan, sino aquellos que ven cosas negativas, sean los que estaban más al lado
de la línea de los papas anteriores. Creo que esto es una característica. Vuelvo a repetir, me parece que 5 años ya es algo, pero no es todo. Posiblemente aún nos aguardan sorpresas en este pontificado. Creo que lo más importante, lo que tenemos que tener en cuenta es, no solamente ahora, en este análisis, no sé si de mitad de temporada, pero no solamente ahora, sino al final, cuando Dios y la historia juzguen, pues lo que tenemos que tener en cuenta es si se han cumplido esos objetivos esenciales. Por ejemplo, las reformas que está introduciendo el Papa en la Iglesia están sirviendo para acercar a Cristo y a la Iglesia a los que no son católicos. Están sirviendo para que vuelvan a la práctica religiosa los católicos que no eran practicantes. Aquellos que sí son católicos practicantes se sienten más entusiasmados con el Señor, ha aumentado su vida de oración, ha aumentado su vida de caridad, su servicio a la gente necesitada. Incluso, habría que decir, los jóvenes están más cerca de la Iglesia, han aumentado las vocaciones, los sacerdotes y los religiosos están más entusiasmados con su vocación, están más entregados a transmitir el Evangelio, a ayudar a la gente necesitada. Yo creo que estas son las preguntas esenciales. En función de las respuestas, repito, no ahora, sino cuando termine su pontificado, Dios y la historia juzgarán. En función de las respuestas podremos decir si las reformas que está introduciendo el Papa han tenido éxito o no. Pero hay algo más que quiero añadir. A mí me gustó muchísimo que desde el principio, y lo he repetido una y otra vez, el Papa ha pedido oraciones. Me gustó especialmente esto. ¿Por qué? Porque cuando presentó la renuncia el Papa Benedicto, también hace 5 años, de aquellos 5 años y unos días, cuando presentó la renuncia yo personalmente sentí que en general le habíamos dejado muy solo al Papa Benedicto delante de tantas críticas y tantos problemas que habían caído sobre él. Y me hice a mí mismo la promesa de no dejar solo a su sucesor, fuera el que fuera. En ese momento, obviamente, yo no tenía ni idea de quién iba a ser, pero el Papa, el que fuera. Bueno, pues el Papa ha pedido que no le dejemos solo. ¿Estamos rezando por él? Creo que esta es una cuestión esencial. ¿Están rezando por él sus entusiastas admiradores? Porque a lo mejor no le dan mucho a la oración ellos. No digo que todos, pero sí algunos. ¿Están rezando por él los que le aplauden hasta con las orejas? ¿Están rezando por él sus críticos? Es decir, aquellos que no ven más que cosas malas, que todo es un desastre, que todo es una ruina, ¿están rezando por él? Porque si no rezamos por él, le estamos dejando solo. Es verdad que tiene la asistencia del Espíritu Santo, que es esencial, pero él nos ha pedido ayuda. Y lo que tenemos que hacer, y hay que recordarlo en este aniversario, es que no podemos dejar solo al Papa y que tenemos que rezar por él, para que sea siempre dócil y fiel al mandato elevado y difícil que le ha encomendado nuestro Señor Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.